Dice, Noruega ha prohibido a Arabia Saudita financiar mezquitas mientras no permita construir iglesias cristianas en su país. El gobierno noruego de Jens Stoltenberg ha dado un paso importante a la hora de defender la libertad en Europa frente al totalitarismo islámico. Su ministro de Relaciones Exteriores ha declarado oficialmente que rechazarán las donaciones millonarias de Arabia Saudita y varios empresarios musulmanes para financiar la construcción de mezquitas en Noruega. Según dicho ministro, las comunidades religiosas de cualquier tipo tienen derecho a recibir ayuda financiera, pero el gobierno noruego, excepcionalmente y por razones lógicas, no apoya la financiación islámica con cientos de millones de euros. Johan Gahr Store apunta que, comillas, sería una paradoja y antinatural aceptar las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa, como dice en Arabia Saudita, cierro comillas. El ministro también afirma que, abro comillas, la aceptación de ese dinero sería un contrasentido, cierro comillas, recordando la prohibición que existe en el país árabe para la construcción de iglesias de otras religiones. Jonas Gahr Store también anuncia que, comillas, Noruega llevará el asunto ante el Consejo de Europa, cierro comillas, donde defenderá esta decisión basada en la más estricta reciprocidad con Arabia Saudita. Pese a todo, las libertades en Noruega son tan amplias que incluso ya hay una primera mezquita en Oslo. Aquí estamos entonces frente al caso concreto de Noruega. De claro origen racial, lingüístico y cultural nórdico escandinavo, Noruega tiene en la actualidad una población de solo algo más de 5 millones de habitantes, no tiene más. Al igual que Suiza, su nivel per cápita es tan sólido y bueno que Noruega no hace parte de la Unión Europea. Noruega no hace parte de la Unión Europea. A ellos se les llama incluso los millonarios de Europa, porque si fueran a repartir el bien social, es decir, el capital que Noruega tiene como Estado, perfectamente cada ciudadano podía tener una fortuna en promedio de alrededor de 800 millones de dólares, perfectamente, ¿no? Porque es un país muy rico, ¿no? Al igual que Suiza, repito, su nivel per cápita es tan sólido y bueno que Noruega no hace parte de la Unión Europea. Ellos no hacen parte de la Unión Europea porque no necesitan hacer parte de la Unión Europea y porque la corona noruega es de un valor tan alto y tan sólido que dicen nos afecta, que países como Grecia, España y otros nos pueden afectar económicamente, entonces nosotros mejor quedamos por fuera de la Unión Europea. Noruega es el país de los fiordos. Como cultura son una comunidad muy orgullosa de sí misma y muy conservadora en sus tradiciones. Ellos son muy conservadores en muchas cosas. Este año Noruega celebra el bicentenario de su constitución, una de las cartas magnas más admirables del mundo. El nivel educativo y cultural es también uno de los mejores del mundo. Incluso el año pasado fue clasificado a nivel mundial como el país de más alto desarrollo humano. Noruega es una monarquía constitucional hereditaria muy sólida, muy sólida, constituida por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El primero lo ejerce el rey Haraldo V por mediación del Consejo de Estado, integrado por un primer ministro y 12 consejeros con rango ministerial. Usted puede estar en cualquier momento haciendo compras en Noruega y de pronto sucede que el que se le haga detrás en la fila en las compras sea el mismo rey. El mismo rey como cualquier otra persona haciendo compras, ¿no? Porque así son ellos, ¿no? Los derechos del ciudadano noruego son muy sólidos y amplios. Su mayor fuente de riquezas es la pesca y la industria maderera, aunque es una de las mayores reservas petroleras a nivel mundial. Es decir, si los Estados Unidos deciden no comprarle petróleo a Venezuela, se lo puede comprar perfectamente a Noruega. La historia de Noruega antes de la época de los vikingos no se diferencia de la del resto de Escandinavia.
Noruega al principio estuvo dividida en varios estados de donde partieron numerosas expediciones de normandos o vikingos. Desde la antigüedad los habitantes de Noruega han sido un pueblo marino. Según Tácito, los sajones tenían abundantes naves, pero los vikingos noruegos surgen como un grupo aparte en el siglo VIII, cuando la crónica anglosajona anuncia su llegada a Inglaterra. Noruega, propiamente dicha, se instauró como reino independiente, pero se hallaba dividida originalmente en varios reinos y condados. Sin embargo, se unificó en el siglo XI y llegó a su apogeo en el siglo XIII, cuando dominó a Islandia y Groenlandia. Brevemente unida a Suecia en 1319, se incorporó oficialmente a Dinamarca y a Suecia en 1397 en la Unión de Kalmar. En 1660 se separó de este país, pero quedó sometida al rey de Dinamarca. En dicho año también la Iglesia Nacional quedó sometida a la autoridad real. En 1814, como pena por haber respaldado a Francia en la guerra napoleónica, Dinamarca se vio obligada a ceder Noruega a Suecia por el Tratado de Kiel, pero la misión se limitaba a la comunidad de soberano rey y a la dirección de política exterior. Los noruegos reaccionaron entonces adoptando una constitución propia y escogen a un príncipe danés como rey, pero un ejército sueco obliga al país a someterlo a la Unión. Vino entonces un largo periodo en el cual surgieron muchos conflictos entre Noruega y Suecia. Finalmente, en 1905, después de un plebiscito aceptado por Suecia, Noruega se declaró independiente y eligió por rey a un miembro de la familia real danesa, Carlos, llegando al trono como Haakon VII. En materia espiritual, Noruega fue oficialmente hasta el pasado 16 de mayo de 2012 un estado de iglesia protestante basado en la confesión evangélica luterana. Alrededor del 90% de la población de origen noruego es miembro de la iglesia tradicional, la Iglesia Evangélica Luterana de Noruega. El gobierno, por intermedio del Ministerio de Culto y de Educación, designaba todos sus dignatarios y clérigos, pero no concurre a sus cultos más del 3% de la población, en su mayoría ancianos, e incluso solamente un 10% de la población se deja caer, dicen literalmente, una vez por mes a la iglesia, ¿no? Un 5.9% de la población practica otras religiones, mientras que el 6.2% no pertenece a ninguna comunidad religiosa. Muchos de ellos son ateos. Pese a todo, los noruegos mantienen en alto la bandera de su luteranismo, pues para ellos la fe luterana y la iglesia tradicional son parte de la identidad nacional y de la cultura noruega. Aparte de la iglesia estatal, las mayores comunidades que imperan son el movimiento humanista, representado por la Asociación Humanista de Noruega, el Islam, hay en promedio 60.000 musulmanes, el movimiento pentecostal, 45.000 creyentes, la Iglesia Católica Romana, 40.000 o más. Yo recuerdo que había un misionero de la Iglesia Luterana, creo que era danés, llamado Holger Kamprud, que él nos decía: en Suecia hay que buscar mucho para encontrar un católico, porque allá no hay católicos. Eso es una cosa sumamente rara, nos decía él en ese entonces, ¿no? Dice que también de la Iglesia Católica Romana 40.000, la Iglesia Evangélica Luterana Libre 20.000 miembros, la Iglesia Metodista 13.000 y otras pequeñas iglesias libres con menos miembros. El Islam es de todos ellos la fe religiosa que más crece, aunque no existe una separación entre la Iglesia y el Estado, o no existía, ¿no? Todos los habitantes tienen el derecho a ejercer libremente su religión, de acuerdo con la enmienda constitucional de 1964. La práctica de la religión en Noruega es en gran parte privada, pero en la actualidad los noruegos en la realidad son en su mayoría racionalistas, noveranos, agnósticos o indiferentes en materia religiosa o espiritual. Pese a todo, Dios ha preservado en este país a sus 7.000 escogidos, que no doblarán su rodilla delante del Baal del posmodernismo. La Iglesia Evangélica de Bronswald ofrece oportunidades para que los jóvenes que deseen ir a los eventos juveniles de la iglesia ya puedan asistir en general. Es muy bueno.
En 1814 la constitución monárquica del Reino de Noruega ratificó a la Iglesia Luterana de Noruega como la iglesia oficial del país. Pero desde 1845 se permitió paulatinamente ciertos niveles de apertura religiosa interconfesional a cristianos protestantes no luteranos y al cristianismo romano, al catolicismo romano también. En la actualidad la iglesia tradicional noruega se halla muy afectada desde mediados del siglo XIX por la plaga del liberalismo teológico, así lo llamamos porque no es más, el naturalismo, el humanismo, con sus correspondientes frutos de crisis espiritual profunda, decadencia moral en todos los frentes, ordenación de mujeres desde 1993, divorcismo, matrimonio de homosexuales desde el año 2009, no atrae, y todo su modernismo no atrae ni inspira a nadie. Solo un 32% de los noruegos creen en Dios, otro 47% cree en algún tipo de fuerza o espiritual, y un 17% cree que no hay nada de eso. Son datos del Eurobarómetro de 2005. Pese a todo, cuando se le pregunta a cualquier erudito sobre la causa de los altos valores morales que caracterizaron durante siglos a la sociedad noruega, responden los valores de su fe evangélica. Hasta ahora que se ha efectuado esta nueva reforma constitucional que separa la iglesia del Estado, la constitución exigía que la familia real noruega fuera luterana y que al menos la mitad del gobierno pertenezca a la iglesia oficial. El rey seleccionaba y ratificaba a los 12 obispos del país, aunque solía descansar esta responsabilidad más que todo en el Ministerio de Culto y Educación, lo mismo que la designación de los prepósitos o presbíteros de la iglesia noruega. Esta iglesia no tiene arzobispo, solo un obispo presidente por un periodo de 4 años, sujeto al rey y al presbiterio, y en la actualidad es una mujer, la obispa Helga Haugland Wigenfeld, ¿no? Es la que ejerce el dominio en la iglesia. Yo recuerdo muy bien lo que me decía un misionero sueco en Cartagena. Me decía, hermano, hay una forma muy buena, una forma tremenda, porque las iglesias de Noruega y Suecia son muy tradicionales, muy rituales en general. Entonces ellos decían, bueno, hermanos, si nosotros tenemos, para abreviar, ¿no?, una plaga de ratones, nosotros no les echamos nada, ¿no? Sencillamente cogemos todos los ratones, los amarramos el uno al otro y los pasamos por todo el ritual de la iglesia, por todo el ritual que tiene la iglesia y todo. Y eso es tan aburrido, hermano, que soltamos esos ratones y salen disparados y nunca más vuelven, ¿no? Imagínense el asunto, ¿no? Tremendo, pero bueno. Entonces es un motivo de verdad, para orar por Noruega. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5, amén. O mejor, leamos desde el versículo 3 al 5. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5. Vamos a leerlo todos a viva voz para el Señor Jesús, con ánimo, porque para el Señor es con ánimo. Amén. Leamos todos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre amado, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos gracias por esta tu palabra. Padre, quiero pedirte que esta tu palabra cale en nuestras vidas y corazones. Dice que penetra hasta el alma, hasta lo más profundo, pero que penetre para llevar fruto, Padre. Que cambie nuestras vidas. Cámbianos por esta tu palabra con el poder de tu Espíritu. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. En la serie que hemos venido llevando, lo primero que estuvimos estudiando fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y dijimos que esta primera bienaventuranza es un resumen por anticipado de todas las 7 restantes bienaventuranzas. Entonces venía los 2 domingos pasados una pregunta que era: ¿quiénes son los pobres en espíritu? Y teníamos aquí una primera respuesta: los que lloran, los que lloran. Y estuvimos viendo que aquí está haciendo referencia el Señor a los que vienen a los pies de Cristo en arrepentimiento y conversión. Los que por la gracia de Dios vienen a los pies de Cristo en arrepentimiento y conversión. Y luego viene otra vez la pregunta: ¿quiénes son los pobres en espíritu? En esta ocasión vamos a estar iniciando el estudio de la tercera bienaventuranza. Y la respuesta es: los bienaventurados son los mansos. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y entonces aquí tenemos una tercera bienaventuranza, que es la de la consagración espiritual. La consagración espiritual. Esto significa los que son objeto del trato de Dios, los que han consagrado sus vidas para Dios y son objeto del trato de Dios en sus vidas. Esta es la bienaventuranza de los que en verdad han consagrado sus vidas a Cristo para someterse a la voluntad de Dios, para someterse a la voluntad de Dios. Si miramos, por ejemplo, lo que dice la versión del Nuevo Testamento de Mateo 18, que dice es: dichosos los sometidos. En la Nueva Biblia Española dice los no violentos, es decir, los que se someten mansamente, con mansedumbre, ¿no? También dice en la Biblia latinoamericana los pacientes. En el Nuevo Testamento de Puebla dice los desposeídos. En la Biblia del Peregrino, los desposeídos. Los desposeídos, porque ellos recibirán la tierra que Dios mismo prometió. Esa tierra la prometió Dios mismo, ¿no? Sucede que, yo no sé, pero yo quiero irme al caso de allá del libro del Éxodo, el capítulo 28. De Éxodo, el capítulo 28. Y quiero mirar los versículos 28 al versículo 32. Capítulo 21, perdón. Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 32. Aquí hay una enseñanza impresionante, ¿no? Yo le preguntaba al Señor, pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto que está aquí en la ley? Dice la palabra, el caso del buey acorneador. Si un buey acorneare hombre o mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey es acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue notificado, y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto rescate, entonces dará por la redención de su persona cuando le fuera impuesto. Haya acorneado hijo o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 ciclos de plata su señor, y el buey será apedreado, ¿no? Y el buey será apedreado. Pues bueno, entonces aquí estamos nosotros frente a esta figura que es importante, la figura de un buey.
Y ya cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una figura que nosotros conocimos, que recordamos cuando muchas veces salíamos de la escuela y veíamos el paso de los bueyes. Y ahí estaba el boyero detrás con la puya, puyando el buey. O cuando a veces íbamos al campo y veíamos cómo estaban arando la tierra y ese hombre sudoroso y puyando esos animales, ¿no? Y la cosa era dándole duro, ¿no? Con los bueyes. Sucede que aquí estamos hablando de un animal que un día fue un ternero, ¿no? Pasa el tiempo y llega a ser un novillo. Y de pronto alguien va a redimirlo, a comprarlo, ¿no es cierto? Y lo compra. ¿Y para qué lo compra? Es que lo necesito y lo necesito para buey. Así que él lo que va a hacer es redimirlo y va a llevarlo. El novillo es muy impulsivo. El novillo está todo el tiempo haciendo corneos, ¿no? Él está estrenando sus cuernos y muchas veces uno lo ve ahí raspando ahí contra el botalón y es porque ellos sienten esa piquiña aquí, esa necesidad, porque están estrenando cuernos y ellos quieren como de pronto al primero que pasen medirle el cuerno, ¿no? Porque tienen todo ese impulso que viene de su carne, de su instinto viene, ¿no? Y ya dan señales, ya no quieren estar tan cerca de la mamá, de la vaca. Ahora quieren estar con ellos quieren estar ahí con sus congéneres, los que son novillos, que son de la misma edad de ellos, y ya quieren como acercarse a las novillas en general, ¿no? Y todo pinta que tiene un brillo, que es brilloso el novillo, ¿no? Pero un día alguien viene para negociar con el dueño y se hace la compra y se compra el novillo. Ay, es que me lo llevo porque para castrar, porque es tiempo y yo necesito comprar para unos bueyes. Primero es comparado. Y esto nos habla exactamente de nuestras vidas. Primero fuimos comprados con la sangre de Cristo. Fuimos redimidos para ser puestos aquí o como aparte. Este buey, este novillo ya se lo lleva don fulano y es puesto entonces como aparte porque él lo necesita y ya lo compró. Y la Biblia dice que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa condición en que está el novillo no sirve para buey. Así que, ¿qué va a hacer el dueño? Se lo va a llevar para su finca, para su propiedad. Y lo va a ponerle la marca. Y la Biblia dice que este es el sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor conoce a cada uno de los que han sido comprados con su sangre preciosa. Y bueno, ¿qué se hace también con este animal que pinta gran vitalidad y en general? Bueno, se le va a poner ahí sobre el botalón y el asunto es que incluso hasta una caldera se pone ahí y se pone porque hay un caldo muy delicioso, ¿no? Y es que se hace caldo de los testículos del buey. De eso se hace con papa y con todo eso y eso sale delicioso. Pero va a haber un momento en que el mayordomo o el dueño se van a acercar y van a coger los testículos del animal y lo van a amarrar y eso duele.
van a amarrar, casi estrangular esos testículos del animal, y él sin embargo está como nada, por más de que quiera soltarse, está aquí bien amarrado ahí al botalón, y llega y con el cuchillo cortan y zángala y van a poner ese residuo y aparte. Y eso nos habla de algo muy importante, y es que ya somos convertidos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero el Señor quiere poner en cintura nuestra carne, lo quiere poner en cintura. Sucede que la carne da frutos de la carne, eso es lo que da la carne, ¿no? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice? Manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Y aunque ya somos redimidos por la sangre de Cristo, viene ahora una nueva etapa en nuestra vida que se llama la santificación del creyente, que tiene que ver con el trato de Dios, con el carácter del creyente. El trato de Dios con el carácter del creyente. El trato de Dios con las aristas de su vida, de su personalidad, con cosas que no están en el orden de Dios, y Dios las va a poner en su orden y las va a poner para su servicio. Tiene que ser puesto para su servicio. Así que eso le va a doler al pobre novillo. Pero es que ese novillo va ¿para qué? Para buey. Y una de las cosas que va a hacer el Señor es castrar todo lo que tenga que ver con frutos de la carne en nuestras vidas. Y va a llegar el momento en el cual el buey el buey está allí durante cierto tiempo comiendo, y lo tienen en tratamiento y el asunto, pero va a llegar el día en que el amo va a llevar al buey ¿a qué? A ponerle un yugo. Y el yugo pesa. ¿Para qué va a ponerle ese yugo el buey? ¿Para qué le va a poner ese yugo? Ese yugo se lo va a poner para que el buey vaya con ese su amo, dos bueyes que van a ser unidos, para ir a arar la tierra. ¿Para qué? Para que dé fruto. Bien. Y uno mira y dice, bueno, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo va todo este asunto? Bueno, sí, Señor. Y notarán ustedes, y el yugo es pesado. Y la Biblia dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Noten el yugo allí. Tome su cruz y sígame. El buey no puede ir para donde quiera ir. El buey irá exactamente en la dirección en que lo va a poner el campesino boyero. El campesino arador de la tierra lo va a poner ahí en un orden. Y ahí va detrás del arado. Y hágale. Cuando el buey está cansado, ¿sabe qué hace el hombre? Lo va a apoyar. Va a apoyar el buey, porque el buey va cansado y puye. Y el buey de pronto está como medio varado en el barro y hágale y puye, porque tiene que llevar. Y cómo gime ese buey llevando ese yugo, porque ese yugo pesa. Pesa el yugo. El yugo es una cosa pesada. Y eso significa nuestra carne puesto bajo el yugo de la cruz para una vida en consagración. Tremendo. El caso del buey. Y uno dice, pero bueno, ya este buey ya fue castrado, ya qué más. Todavía hay ocasiones. El buey manso es el que da la cornada más dura. Tenga en cuenta que
a veces es como preferible la cornada del toro a la cornada del buey, porque el buey como acornea, eso es una cosa que no suelta. Eso es una cosa pero tremenda, la cornada de buey. Y eso nos está hablando de aristas que todavía quedan, ¿no? Y que necesitan ser puestas a buen recaudo en nuestras vidas, ¿no? Y uno cuando está en el campo, uno está preguntándose, ay Dios mío, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está? Porque yo no la estoy viendo por aquí, ¿no? El perro lo oigo muy lejos, ¿qué será? ¿No? Y si tiene un toro, y si tiene un buey, existe el peligro de que lleguen a cornear a alguien. Y sucede que con nuestro pecado nosotros podemos hacerle daño a otras personas. Con nuestra forma de ser que no han sido pulidas, podemos hacerle daño a las personas. Y lo mejor es poner el buey a buen recaudo. Lo mejor es poner el buey allá en el establo y evitarnos problemas, porque qué tal que esté pasando por ahí un anciano o un vecino y el buey lo cogió y lo levantó. Yo no sé si ustedes acordarán de eso, que de pronto les haya pegado esas paradas que pegan a los animales. A mí no me pegó una parada un toro, pero sí un cabro macho, eso sí me pegó una vez. Y una vez también recibí una cosa que me dio un burro. Válgame Dios, que en mi vida no quiero volverme a acercar cuando uno ve ese burro cerrero. Eso es una cosa seria. Yo creí que eso no era mayor cosa, y cuando menos ¡paz! El cos que lo sentí, que eso me hizo ver estrellitas, hermano. Eso tenía como 8 o 9 años, pero ay Dios mío, Señor, mejor dicho, yo subía, bajaba, mejor dicho, del desespero tan impresionante, hermano, que hasta el sol de hoy me acuerdo de todas las estrellitas, las vi juntas, del desespero tan impresionante que es un golpe de esos. Válgame Dios. Y la cornada del cabro macho. Válgame Dios mío, Señor, que yo no paraba de correr con esos pantaloncitos, Dios mío, qué cosa. Y sóbeme allá contra una cerca piedra. Santo Dios bendito, a qué hora se me atravesó ese animal, ¿ah? Y me decían en ese tiempo, porque uno llegaba y decía, al contrario, le daban su fuetera. ¿Quién lo mandó? ¿Cómo se atravesó? ¿Cómo así? ¿No? Bueno, y sobre ese burro, yo recuerdo que del burro duré varios días caminando bien, me iba temprano para el colegio, todo para que no se dieran cuenta de lo cojo que yo estaba. Y llegaste al colegio, ¿y por qué? Bueno, porque eso hace daño a las personas, ¿no es cierto? Y así puede ser. Si uno sabe que el burro es un animal cerrero, uno debe ponerlo a buen recaudo, porque puede afectar a otras personas. Puede afectarlas. Y muchas veces con actitudes de nuestras vidas nosotros podemos afectar a otras personas. ¿Y de qué se va a encargar el Señor entonces? Si Él es el dueño de nosotros, que somos los bueyes a su servicio, ¿de qué se va a encargar? De poner a buen recaudo el buey. De ponerlo a buen recaudo. Eso es lo que va a hacer el Señor. Cuando estábamos en el mundo, el diablo no tenía ningún interés en lo que nosotros hiciéramos, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que si el buey acorneaba y mataba, el dueño del buey debía pagar. Pues sucede, mis amados hermanos, que por eso, por toda la cantidad de iniquidades y pecados de la humanidad, el diablo pagará. Él pagará por eso. Pero, ojo con esto, nosotros ya fuimos comprados, redimidos, y hemos sido puestos bajo yugo, y hemos sido puestos para llevar fruto. Y eso significa que todas aquellas aristas carnales de nuestra vida deben ser puestas bajo el yugo de Dios, para de esa manera poder llevar fruto. Si el novillo no es redimido,
si el novillo no es castrado, si el novillo no es puesto bajo yugo y puesto a arar, no dará fruto. El fruto que se apetece del campo no se dará. Pero la palabra de Dios nos dice que por el trabajo del buey es que está lleno el establo, y que del trabajo del buey come el rey y come la ciudad. Así que nosotros somos llamados a ser puestos de una u otra manera al servicio del Señor. Cada creyente de una u otra manera debe ser puesto a dar. Dios debe ser tratado por Dios y debe ser puesto a su servicio. ¿Para qué? Para servir, para llevar fruto, para la honra y gloria de Dios. Y es en el lugar, en el medio en el cual vive el creyente y se desempeña, que el creyente debe dar fruto que redunde en la conversión de otras personas. Aquí, al parecer, el Señor Jesús, humildad espiritual significa sumisión a la voluntad de Dios, consagración a Cristo como Señor y obediencia dócil, docilidad a Él, negación de nuestra carne, morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos significa que todo es puesto, nuestra carne es puesta a buen recaudo. ¿Para qué? Para ser doblegada. La Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si la carne no se sujeta, pero el Señor la sujeta. Es el Señor el que la sujeta. Así como no se va él mismo todo allí a que le pongan el lazo, no lo hace. Pero en un momento dado el chalán monta el caballo y con el lazo atrapa al toro o atrapa al novillo, lo atrapa y lo enlazan bien enlazado, ¿no? Eso sí, pero que hasta que cruja ese animal, que gima, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué habilidad? Pero que lo hacen. Y entonces así el Señor sujeta nuestras vidas. Eso nos duele, pero dice: os he traído hacia mí con cuerdas de amor. Parece duro, son cuerdas de pruebas, de dificultades, del trato de Dios para con nosotros. Nos parece duro, pero son cuerdas de amor, porque son cuerdas para tratar Dios a nuestras vidas, hasta que en nosotros se vea la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Aquí, al parecer, el Señor reproduce parafrásicamente el Salmo 37:11, porque mire lo que dice el Salmo 37:11. El Salmo 37:11 nos dice textualmente lo siguiente: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en la abundancia de la paz. Noten, los mansos serán los que heredarán la tierra, ¿no? Es un producido consecuencial de las dos primeras bienaventuranzas. Un producido consecuencial. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 6, el versículo 10. Note que el Señor allí nos está enseñando a orar. Y Mateo en el capítulo 6, en el versículo 10, lo que nos enseña a orar es de la siguiente manera: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad, no es mi voluntad, Señor, sino sea hecha tu voluntad. Recuerdo mucho cuando estaba en un municipio aquí del occidente de Cundinamarca, en Quetame. Y a mí me dio Quetame tiene unas montañas muy lindas, a mí me dio por treparme una madrugada a una de esas montañas. La nieve echaron allá todavía durmiendo, profundas, y Consuelo también se quedó dormida, y yo sí madrugué a subirme a la montaña, ¿no? Pero la montaña pues tenía una partecita plana,
una semimeseta pequeña, y ahí estaban pastando varias vacas y toros en general, ¿no? Y eso tenía pues 2 cercas, ¿no? Entonces, pues claro, yo llegué y fue en la bajada ya bajando yo, preciso, entonces cuando menos di con la cerca, porque yo me subí por un lado y me bajé por el otro, y no me daba cuenta, y claro, aquí está esta cerca y están estos animalitos aquí, pero yo necesito pasar, ¿no? Así que yo me metí por debajo. Uno es animal de monte, hermano, de provincia, no se pone con protocolos. Usted sabe que en el monte no vale corbata, hermano. Y me metí por ahí, hermano, y cuando menos un toro joven. Pero esos, y alcanzo a pegar el cabrón y yo voy corriendo y ese animal ya detrás mío. Y alcancé a meterme por debajo de la cerca, hermano. Alcancé a meterme y ya prácticamente casi alcancé a robar un poco, ¿no? Salté del toro y alcancé a voltearme al toro y hacerle muecas. Le hice la mueca, pero ahí estaba el bendito apuesto, porque ese es el hombre en su carne natural, así es. El hombre en su carne natural, ¿por qué seguía? Por sus instintos. ¿Ustedes qué creen? Yo tengo a Ringo aquí a buen recaudo. Pero ¿qué tal que en un momento dado yo dejo a la puerta abierta y dejo que Ringo se salga? Yo sé que va a hacer por ahí unas farrullas, ¿no? ¿Y por qué? Porque sé que mete ese colmillo y me va a poner en serios problemas. Va a haber problemas, porque yo lo sé. O si no, aquí hay ocasiones que se ha escapado y por ahí no ha mordido, porque eso no es así. En la ley no, dice que una ley que dice que una cosa es que prense, otra cosa es que interese y otra cosa es la mordida, que mordida no entiende como desgarrada. No, pero sí ha cogido y ha prensado por ahí algunos y les ha hecho pasar un susto terrible. Y Ringo cuando sale conforme a su instinto. Allá vio cabras y pegó el carrerón a asustar las cabras. Y van conforme a su ¿qué? A su instinto. Y así es el hombre en su carne. Anda conforme a su instinto. Y dice que ser libre de hacer lo que le da la gana, ¿no? Pero cuando venimos a los pies del Señor, Él es nuestro Salvador, sí, pero también es nuestro Señor. Así que Él nos va a enlazar y nos va a poner en un orden. Y no es ya, no es hágase mi voluntad, o hágase lo que me dé la gana, porque eso no es libertad. Sino el Señor ahora hágase tu voluntad. Noten que el novillo fue comprado. Y ahora entonces el novillo está ¿para qué? Para hacer la voluntad del que lo compró, de su amo, ¿cierto? Para eso es que está. ¿Y usted para qué tiene ese novillo? ¿Para qué lo compró? Es que yo necesito, este novillo está bueno, yo lo necesito para Paraguay. Yo lo necesito para ponerlo a producir. Es que este animalito me va a producir bueno. ¿Sí ven? Para eso es que lo necesito. Y entonces ya no será el ímpetu natural que quería tener el novillo. El novillo usted lo suelta. Y yo cuando era niño, a mí me pasó varias veces. Y me pasó una vez, me acuerdo mucho, me pasó una ocasión, porque yo tenía que llevar el almuerzo de mi papá en el porta, ¿ve? Para llevarlo hasta el almacén, porque mi papá, muy trabajador y toda la cosa, y cuando menos un toro, se escapó un toro. Y me metí incluso en la casa de una de las señoras que menos nos quería a nosotros, y ella, del susto tan terrible, tan espantoso. En otra ocasión, íbamos saliendo y estaba mi abuela, doña Mercedes Jiménez, que era mujer de Rosario y de Mantilla, y toda la cosa, y de breviario, y de misal, y de toda la vaina, porque no era católica, era catolicísima, y yo tenía que salir del colegio, y ella estaba cerquita ahí esperándome para que yo la llevara a una visita que ella necesitaba hacer. Y cuando menos que un toro que está escapado, ese toro,
Santo Dios bendito, eso no sé si ella me ganó a mí el cabrón tan tremendo. Y alcanzamos a meternos en la casa del hermano Benigno Porras, creyente fiel en el mensaje del Evangelio. Y al ratico pasó un hermano de ella, el tío abuelo Ángel María Jiménez, ¿no? Montado a caballo y todo sudoroso. Decía, es que se me escapó el toro, y era un toro de él, el que se había escapado. Y doña Mercedes ganó ahí los buenos golpes de misal de doña Mercedes, porque casi nos coge ese bendito toro. El toro en su instinto natural. Ahí está. Recuerdo, nunca me puedo olvidar del caso de un hombre que se creía muy macho allá en el Socorro, porque muy varón, y que a mí si no me asusta eso y que no sé qué. Viene un toro, que a mí no me asusta el toro, que no sé qué. Yo soy un varón, yo no corro como ustedes, que ustedes son unos cobardes. Yo soy un varón, y mire, cuando menos apareció ese toro de casta, de la raza Cebú, la raza Cebú, que era la raza de los Gas, de la hacienda Junín. Pero qué toro iba, pero santo Dios bendito. Y el toro apenas lo miró y el tipo se desmayó, cayó, y el toro pasó de largo. Y el toro pasó de largo. Fíjense ustedes la que pasó. Y él, imagínense, solamente lo miró, lo que hizo el toro fue hacerle así. Y el tipo, ¡pum! Ahí cayó y quedó. Y después todo el mundo era la burla. ¿Qué pasó con el toro? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a usted el toro? ¿Qué fue tan varón? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Que quedó privado. ¿Qué fue? ¿No? Miren, de una sola, la sola mirada del toro lo puso, ¿no? Y así es el hombre en su carne. En el ímpetu de su carne, el hombre obrará así. Por eso es necesario poner el toro bien enlazado y ponerlo bajo cerca. Y así también es necesario que nuestra carne sea puesta a buen recaudo por el Señor. Y es necesario, el yugo está hecho para el buey. Y así también la cruz fue hecha para nosotros. Nos duele porque es la cruz y pesa la cruz. Pero es la cruz que nos pone el Señor. Tenemos el privilegio de ser los bueyes del buen Señor. Y tenemos el privilegio de que Él nos ponga su cruz para ponernos en su viña, para arar la tierra, para dar fruto, y fruto en abundancia. Y el que era todo impetuoso, ahora va a ser ese buey lento, porque el buey es lento, ¿no? Y toca casi empujarlo. Y entonces eso es el trato de Dios en nosotros. No dice hágase mi voluntad, sino tu voluntad. Y esa teología que ronda por ahí, y multitudes siguiendo ese evangelio aguado, ese evangelio distorsionado, conviértete a Cristo y gánate casa, carro y beca. Conviértete y pide y activa la palabra y declara la cosa y la siembra y la cosecha, y con el pacto usted con Dios, y Dios queda obligado por ese pacto a bendecirlo, y cosas por el estilo. Es una falsa doctrina, porque la palabra no me enseña a pedir conforme a mi capricho, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lo que la Biblia dice es pedir y recibiréis. Noten el verbo, pedir. Lo otro que dice buscar y hallaréis, buscar. Y lo otro que es llamar y se os abrirá. Y la Biblia dice que el que pide recibe, pero también dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y dice que si le llamamos, Él nos escuchará por su fidelidad. Son los tres verbos. La Biblia nunca conjuga el verbo declarar, jamás, o visualizar. Esto no es de Dios. La Biblia dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, porque nosotros vamos a pedir conforme a nuestra carne. Pero no, es conforme a su voluntad. Lo otro es, ¿para qué pedimos? ¿Para qué pedimos?
si eso que nosotros pedimos va a redundar en la honra y gloria de Dios o no, porque así como corresponde al buey hará en la tierra, para que la tierra dé fruto, así también en lo que a nosotros toca, toda nuestra vida debe redundar en la honra y gloria de Dios. En la honra y gloria de Dios. Ay, entonces dice, hágase tu voluntad. Y muchas veces pedimos, pero la respuesta, Dios sí responde, pero su respuesta es no. Y en eso Él ha respondido nuestras oraciones. Y entonces Él no solamente responde cuando nos abre las puertas, sino cuando nos las cierra en las narices. Y nos las cierra porque es el trato de Dios con nosotros, diciéndonos no, como cuando el niño caprichoso pide, y muy bien que hacen sus padres decirle no, y la próxima vez va porque la va. Porque no es bueno darle al niño todo lo que el niño pida, porque eso va a generarle muchos problemas de carácter al niño. El carácter del niño debe ser formado. Cada niño viene con su temperamento, y eso está bien, pero no estamos hablando del temperamento, estamos hablando del carácter. Y nosotros somos instrumentos de Dios para la formación del carácter del niño, desde que el niño es niño. Entonces noten, este es el trato de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad en mi vida. Dice, venga tu reino, pero tu reino tiene que venir primero ¿a quién? A mí. En mi vida las personas tienen que ver el reino de Dios, el orden de Dios, que marcamos la diferencia. Él es diferente, Él es distinto. El reino de Dios, donde Él es el Rey, donde Él es el Señor. Y luego sí, hágase tu voluntad, Señor. El buey no está para hacer su propia voluntad, el buey está para hacer la voluntad de su Señor. La voluntad de su Señor. Ahora, Cristo es el humilde perfecto y Él es nuestro modelo. Vamos a ver Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde. Mire cómo viene el Señor Jesús. ¿Cómo? Humilde, dice, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Veamos Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus alhajas, si primero no prendiera al hombre fuerte y entonces saqueará su casa? Mateo 11:29 está dando a entender algo. El hombre fuerte. Hay un hombre fuerte, un hombre impetuoso, un hombre valeroso, ¿no? El ladrón quiere entrar a la casa. No, sí, Mateo capítulo 11. Ay, sí, perdón. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Note, Cristo es el humilde perfecto, escúchenme. Cristo es el humilde perfecto, eso es lo que estamos tratando. Noten quién es manso, es el Señor. Ahora la pregunta es esta: ¿Cristo era debilucho? ¿O esa concepción falsa, lo que tenemos que es ser manso, ser raquítico de espíritu? No, noten que cuando embestía. Eso es lo que debemos señalar de aquí. Cristo se sometió a la voluntad de Dios en obediencia e hizo lo que al Padre le agradó. Así como el buey se somete ahí bajo el yugo, Cristo se sometió a la voluntad de Dios, le agradó. Y lo que dice Juan capítulo 8, el versículo 29, es lo siguiente: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo
lo que a Él le agrada, hago siempre. Noten que hacía el Señor Jesús, lo que ¿qué? Lo que al Señor, lo que al Padre le agradaba. Y veamos Lucas 22, 42. En Lucas, el capítulo 22, el versículo 42, la palabra de Dios dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la que, la tuya. Noten eso. Y esta es nuestra oración. Hermanos, los mansos están vaciados de toda justicia propia y confianza alguna en la carne, y desean vivamente ser justos a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. La próxima vez vamos a continuar con esta enseñanza. Pero noten ustedes que el buey es un elemento ya muy manso. Cuando es buey, ¿no? Pero téngale cuidado a esa pisada que es ese buey, o a la patada que ese buey dé, o la cornada que el buey dé. Y así nosotros, Dios obra por su Espíritu, pero debemos cuidarnos de nosotros mismos y ser puestos en todo bajo el buen recaudo del Señor y exclusivamente para su honra y para su gloria. Bendito sea el nombre santo del Señor.